al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Una nueva semana, nuevas investigaciones, ciencia que llevamos a través de las pantallas de Canal 24 Horas en Exploradores del Átomo al Cosmos. Y esta semana vamos a llevar un tema, por supuesto, que es necesario conversar y conocer. Conceptos que seguramente usted ya maneja, ha sido parte importante de la discusión en el último tiempo. Cambio climático, contaminación, temperatura, algunos de los temas que vamos a estar abordando en esta nueva edición de Exploradores. Les contamos que el estudio con sedimentos de lagos y anillos de árboles nos permite saber cómo era el clima de hace cientos y miles de años. Investigar esto es una de las labores que desarrolla el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia en su objetivo de comprender este cambio climático. Hoy más que nunca el cambio climático es una urgente realidad, pero ¿nuestra legislación está preparada para esto? Es una pregunta que se ha propuesto contestar el Observatorio de la Ley de Cambio Climático para Chile, una instancia que reúne expertos de distintas áreas con el fin de discutir la mejor regulación ante este urgente fenómeno. El Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia desarrolló CAMELS-CL y BISMET, dos plataformas claves para el estudio y la comprensión del cambio climático. ¿Cuánto han variado las temperaturas y precipitaciones en los últimos años? Vamos a estar justamente hablando de estos temas junto a Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Exploradores. En la siguiente nota vamos a ver el trabajo y la investigación de un equipo del CR2 que busca comprender el clima del pasado a través de distintas tecnologías. Cuando el ser humano adoptó la metalurgia y otras prácticas productivas, la composición de la atmósfera comenzó a cambiar. De acuerdo a recientes investigaciones, las tendencias de contaminación tras la revolución industrial son parte de la continuidad de procesos productivos de los últimos 8.000 años. Sin embargo, la magnitud de los cambios ocasionados por el ser humano durante el último siglo no tiene precedentes. ¿Qué podemos aprender de la polución del pasado? Cuando nosotros queremos mitigar los cambios, ¿a qué niveles queremos llegar? Porque siempre se asume que es la industrialización la que contamina, sin embargo, planeamos llegar a los niveles preindustriales. Pero ¿cuánto más atrás? ¿Cuáles son esos niveles preindustriales? El alcance espacial que tiene la polución es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, uno está contaminando una bahía, pero los metales pesados, por ejemplo, se dispersan como aerosoles. Por lo tanto, lo que está pasando acá también va a llegar a otro lugar. Una condición que Eugenia Galló, junto a Duncan Christie y otros investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, se han propuesto estudiar, considerando los cambios y variaciones en el clima y en la acumulación de metales pesados durante los últimos 4.000 años, tanto en el Norte Grande como en Chile Central. Básicamente lo que nosotros tenemos son concentraciones de metales pesados como el cobre, que es el metal que más se ha utilizado dentro de la metalurgia prehispánica y también industrial. Además de otros como la plata, el mercurio, el plomo. La idea del proyecto que estamos iniciando es entender cómo la interacción entre el ambiente y el humano ha llevado a cambiar la composición atmosférica de Chile. Y utilizamos básicamente testigos lacustres, o sea, son sedimentos que se acumulan en los lagos y además los anillos de árboles. ¿Cómo ha cambiado el clima? Con información acerca del crecimiento de miles de antiguos árboles nativos, Duncan Christie, junto a una red de investigadores chilenos y extranjeros, obtiene datos para inferir el comportamiento del clima durante los últimos 1.000 años en el Altiplano, Chile Central y Patagonia. Tenemos este archivo natural que va formando el crecimiento de los árboles y el crecimiento año a año, que es lo que justamente la gracia que nos brindan los anillos, que va quedando almacenada la información año tras año, ya con una resolución anual de cómo son las características de ese anillo en particular. Investigación que provee los datos para la creación de un mapa de sequías a través del tiempo, el cual permitirá conocer y comprobar los cambios hídricos del pasado a la actualidad. Todo lo que sea la planificación del uso de los recursos hídricos, que se está haciendo en este momento y especialmente hacia el futuro, tiene que tomar en cuenta que lo que está sucediendo ahora es algo inédito con respecto a los 1.000 años. O sea, que estamos en un proceso de cambio en el clima en cuanto a la disponibilidad hídrica, que es claramente con un nivel de precipitaciones muy bajo y que por otro lado los modelos climáticos también te indican de que esta tendencia que observamos nosotros en los anillos va a continuar hacia el futuro.
Comprender la variabilidad ambiental y climática del pasado es fundamental para dimensionar las condiciones futuras, lo cual permitiría una mejor planificación y tomar acciones que disminuyan los efectos de la escasez hídrica y los desastres naturales asociados al clima. Bien, presentamos a nuestra invitada, ella es Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Maisa, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ir directo con lo que contábamos en esta nota, pero antes quiero conocer un poquito más de CR2. ¿Por qué nace CR2? Porque hablamos de clima, cambio climático. Claro, este año a nivel público, por razón de la COP25, evidentemente, ya muchos manejan el concepto. Claro. Pero es un concepto que hace bastante tiempo que se está revisando cuando hablamos, por ejemplo, del clima mismo. Así es. Bueno, es un FONDAP, o sea, es un centro de excelencia con fondos del Estado y está compuesto por 3 universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral. Existe hace 7 años aproximadamente y la idea era... ¿por qué le pusimos del clima y la resiliencia? Y es que una cosa es entender cómo ha cambiado el clima en el pasado, cómo está cambiando hoy en día como de diagnóstico y cómo va a cambiar en el futuro, pero entendiendo de que particularmente hoy en día lo que estamos viendo es que es una variación en el clima que está completamente interrelacionada con nuestra sociedad y que por lo tanto no podemos estudiar esto simplemente climatólogos como yo, por ejemplo, que vengo desde la física o la nota que vimos recién, que son ecólogos, claro, ingenieros forestales. Verlo exclusivamente desde el desarrollo del planeta, de la historia, aquí la mano del hombre hay que incorporarla a la ecuación. Y por lo tanto necesitamos las ciencias sociales y ahí viene la resiliencia y de que en el fondo queríamos desde un principio el enfoque de nuestra investigación es para que podamos tomar decisiones a nivel de nuestra sociedad que estén informadas científicamente. Entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptarse, porque justamente el cambio del clima ya está siendo presente hace bastante tiempo. Así es. Y lo hemos tenido que vivir cambiando algún tipo de planificaciones urbanas, de mirada, también de conciencia con respecto a que ya no se puede hablar de un clima igual al de hace 30 años, estacionario. Claro, hay temporadas que son más cortas, son más largas, también fenómenos como por ejemplo los incendios forestales que son de la mano del hombre, pero también con un tema así. Sí, exactamente. Claro. Exactamente, esa es la idea y por eso es que la parte de la resiliencia y las ciencias sociales tenía que jugar un rol importante. Ahora, en este matrimonio entre las ciencias naturales y las ciencias sociales ha sido un proceso muy interesante, no exento de dificultades, porque todos hablamos idiomas un poquito distintos, pero... El CR2 ha reflexionado al respecto y de cómo enfrentamos las preguntas de investigación. ¿Ah? Entonces, ¿qué preguntas uno se hace y esa pregunta que se debe enfocar desde distintos ámbitos? Es así como nosotros organizamos nuestra investigación. Y ese enfoque, Maisa, te lleva a lo que comentábamos en la nota, lo que se mostraba, revisando lo que son los niveles preindustriales, la historia de lo que es la contaminación. Muchos dirán, la contaminación presente es la misma que la pasada, y no es así. No, para nada. Yo creo que el primer concepto que uno tiene que darse cuenta, y de alguna manera igual lo entendemos así, es que el ser humano desde siempre ha dejado alguna huella en el paisaje, ¿ya? En el mundo. Cuantificarlo es importante para poner en contexto lo que está ocurriendo hoy en día. Y lo que entendemos es que efectivamente hoy en día estamos viendo una aceleración de los cambios que es mucho mayor al que teníamos anteriormente, pero que anteriormente igual ya dejábamos una huella. O sea, desde que el ser humano en el fondo se asienta, deja de ser cazador-recolector, interviene el paisaje, ¿verdad? Deforesta, inventa la agricultura, Hay una interacción entre el ambiente y el ser humano más potente y que hace que procesos que antes duraban años pueda ser menos. Así es. Y evidentemente... Siglos pasar años, perdona, eso yo. Sí. Y evidentemente lo que ocurrió en las últimas décadas es un aumento exponencial de la población humana que evidentemente ya se deja sentir de una manera
mucho más patente nuestra presión sobre los recursos naturales, sobre el planeta. Claro, nos comentabas las ciencias sociales con las ciencias del medio ambiente y quiero destacar un punto que tú señalabas. Pueden tener idiomas distintos, pero finalmente están súper interconectados. El planeta Tierra es lo que finalmente lo engloba, podríamos decir. ¿Cómo se lleva a cabo esa interconexión entre dos mundos que parecerían en constante conflicto? Yo diría que más que en constante conflicto, lo que ha ocurrido es que no nos hemos tocado, ¿ya? O sea, está, no sé, por la enseñanza básica estudiamos todo lo mismo, pero ya en la enseñanza media nos empezamos a especializar. Claro. Y es que escogió una rama, ya empieza a dejar de ver ramos de otra rama. Y cuando entramos a la universidad, más aún, y cuando hacemos posgrado, cuando hacemos doctorado, ya no hay nadie que habla el mismo idioma que tú. Sí. La única persona que es experto en tu tesis. Y ahora estamos en el proceso inverso, tenemos que volver a conversar cuando nos fuimos hiperespecializando de alguna manera. Y yo diría que probablemente en esa hiperespecialización es parte del problema también, de que dejamos de conectarnos y dejamos de ver los problemas de manera integral y lo empezamos a mirar como aisladamente. Vamos a seguir hablando de ese punto, pero antes mostrarle a ustedes lo que es también parte de la investigación del CR2, que está haciéndose parte de una de las discusiones más importantes para el futuro del país y del planeta, por supuesto. La Ley Marco de Cambio Climático. Pregunta, ¿la legislación chilena está preparada para este fenómeno? Vamos a verlo a continuación. Los últimos años han registrado las temperaturas más altas de la historia en Norteamérica, Europa y Medio Oriente. El cambio climático es una realidad que afectará el bienestar de todos los países. En el marco del Acuerdo de París, en 2016, Chile suscribió un compromiso con un objetivo global: reducir las emisiones para no superar la temperatura del mundo en 2 grados Celsius. ¿Cómo hacer frente a este fenómeno? ¿Qué medidas tomará el país para cumplir este compromiso? Me remonto al año 94, cuando se dicta la Ley 19.300, en un momento en que quizás muchos también se preguntaban por qué era necesaria una ley de bases generales del medio ambiente. Y hoy en día, algunos años más tarde, nos damos cuenta que la sociedad chilena no podría avanzar en su desarrollo sin este marco legal. Ante esta situación, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia creó un observatorio para hacer seguimiento a la Ley de Cambio Climático para Chile. En la Universidad de Chile tuvimos una inquietud respecto al proceso de elaboración de la Ley de Cambio Climático, en el sentido de poder seguir la discusión desde un inicio. Y en ese contexto decidimos aunar esfuerzos y crear el Observatorio de la Ley de Cambio Climático, que tiene por propósito justamente observar, analizar todo lo que va pasando en las discusiones desde etapa muy temprana, luego en la tramitación legislativa también, y también aportar insumos expertos a esa discusión, puesto que el interés es acercar lo que es conocimiento a la toma de decisión, a la definición de políticas públicas, que creemos que es una cuestión indispensable, sobre todo en el ámbito del cambio climático. En la actualidad, Pilar Moraga, junto al Observatorio Ley de Cambio Climático para Chile, lideran un proceso de reflexión experta sobre los contenidos de la ley y el rol de los distintos actores que establecerán el marco institucional y los instrumentos necesarios para aplicar la normativa. Una ley de cambio climático debería establecer primero un objetivo, y ese objetivo debería estar alineado con los compromisos internacionales, que son compromisos de ambición de no superar el 1,5 grados en el aumento de la temperatura del planeta, que es alcanzar las emisiones netas cero el 2050 y ojalá antes. Por ende, una ley de cambio climático en una mirada de futuro y de largo plazo debe comprender la gobernanza no solo como las responsabilidades del Estado en los distintos sectores, de los distintos niveles de gobierno, sino también cómo tomamos las decisiones, cómo definimos las políticas públicas de futuro. Un proceso urgente y que obliga al país a plantearse cómo enfrentar en materia energética, de vivienda, transporte y modos de vivir este nuevo desafío ambiental. Creo que lo principal es ponernos de acuerdo entre los distintos actores involucrados, que son los individuos, las comunidades, el sector privado, el aparato del Estado,
y definir un camino común para alcanzar el objetivo principal, que es el de mantener una temperatura idónea con la sobrevivencia del ser humano en el planeta. Maisa, hablamos de la regulación, porque un tema es tener claridad del fenómeno que se está desarrollando, pero al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos todos, pero desde el punto de vista de cómo las leyes pueden darnos una guía para justamente poder combatir este cambio climático. ¿Cómo estamos en el contexto aquí en Chile con respecto a eso, con compromisos que se han tomado de hace bastante tiempo? Sí, bueno, yo creo que este año se ha dado un salto muy significativo en el sentido de que se está discutiendo una ley marco de cambio climático que además pone nuestra meta en la ley, que es que Chile va a ser carbono neutral al año 2050. ¿Es ambicioso a tu juicio? ¿Es posible? Es súper ambicioso, es posible y es lo que nos dice la ciencia que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Exactamente. Así que yo me siento muy orgullosa de que Chile haya tomado esa decisión. Ahora, muchos dicen, ¿por qué el 2050? ¿Por qué no se adelanta esto? Por ejemplo, desde el proyecto que busca descarbonizar la matriz energética, ¿por qué no 10 años antes? ¿Cómo se da esta combinación entre la urgencia, necesidad y la gradualidad que muchos dicen es necesaria en este tipo de medidas? A ver, yo diría que sí, uno de repente claramente quisiera que las cosas sucedieran más rápidamente, pero son los gobiernos que saben que tienen que ir lidiando con muchas presiones al mismo tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero ser positiva y ver el siguiente tema. El Acuerdo de París le pide a todos los países que escriban sus compromisos, ¿ya? Y eso se llaman NDC. Contribuciones nacionalmente determinadas. Chile ayer en la noche publicó su propuesta de NDC. Y uno la puede analizar ahora si es suficientemente ambiciosa o no, está alineada con el objetivo de largo plazo, etcétera, etcétera. Y uno puede decir, pucha, no es suficiente, pero la gracia es que esta NDC se tiene que actualizar cada 5 años y cada 5 años tiene que ser más ambiciosa. Se monitorea y se actualiza. Exactamente. Entonces es una gradualidad que nos obliga a ir moviendo las cosas en pos de ese objetivo, que es la carbono neutralidad. Hay compromisos bien interesantes. Por ejemplo, yo leía que Alemania ya dentro de sus compromisos está en elevar las tasas de embarque en los vuelos para poder reducir la contaminación que generan los aviones. Muy difícil acá porque estamos en la inversa, digamos, pero cada país va definiendo, dependiendo también de su idiosincrasia y su realidad. Sí, pero fíjate que por eso es que es interesante este observatorio de la ley y otras iniciativas que están asociados. Ya, vamos a tener una ley que dice la carbono neutralidad, que define el objetivo final. Ahora, esos son en 30 años más, 2050, 30 años más. Yo todavía voy a estar trabajando probablemente, ¿no? Y muchos de nosotros. Ahora, el cómo llegamos allá, tenemos todavía un poco de tiempo, hay que definirlo eso, ¿ya? El cómo llegamos hacia allá es un proceso que probablemente requiere de un consenso y va a requerir también de algunas otras reformas, ¿verdad? Cambiar esta ley por acá, este decreto por acá, el reglamento por acá. Y esas son todas cosas que van a tener que empezar a ocurrir para alinear todo el desarrollo del país hacia ese objetivo. Pero el fin y la mirada están definidos. Vamos a seguir conversando, Maisa, sobre eso. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Exploradores. No se vayan. En la última nota de hoy vamos a descubrir las plataformas Camels, CL y también Bismet, que permiten conocer los fenómenos climáticos del pasado y en tiempo real. Mire. Dado las temperaturas producto del calentamiento global, ¿cómo podemos adelantarnos a las sequías y otros desastres naturales asociados al clima? Estas preguntas fueron claves para el desarrollo de las plataformas de servicios climáticos y bases de datos Camels CL y Bismet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, las cuales podrían colaborar en el estudio del cambio climático. Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Tenemos el antecedente de estar viviendo una mega sequía en las últimas décadas que ha azotado a todo Chile centro-sur, lo cual nos como que destaca o releva la importancia del agua en Chile y lo importante que es que sepamos y podamos conocerla y entenderla. Tras la Ley de Transparencia impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet,
Se obtuvo libre acceso a la información climática producida por los organismos estatales, facilitando el surgimiento de CAMELS CL, una base de datos que reúne información de los últimos 40 años en hidrología, meteorología y de una serie de atributos integrados para cerca de 531 cuencas a lo largo de Chile. Lo que hicimos en CAMELS fue distribuir esa información a nivel espacial, cosa de que cada unidad que nosotros llamamos cuenca tenga estimada cuánta agua entra a esa cuenca, es decir, cuánta precipitación cae, pero en todo el territorio, en todo ese polígono de cuenca, cuánta agua sale por el río, cuánta agua se pierde por evaporación, por transpiración de las plantas, cuánta agua se consume dentro de las cuencas. Entonces, generamos todo esto para todo el territorio, cosa de poder hacer balances de masa en este volumen de control que nosotros llamamos cuencas. Complementaria a CAMELS CL en la comprensión del cambio climático, BISMET visualiza lo que está ocurriendo en este momento. Herramienta amigable, enfocada en el uso de profesionales en meteorología e hidrología, pone a disposición de todo el público información meteorológica en tiempo real y a nivel horario. BISMET es la continuación natural de un explorador climático que hemos desarrollado previamente y que se centra en mirar eventos del pasado en la escala mensual, anual e incluso en la escala de la década, con datos que vienen desde 1960. BISMET, por el contrario, se centra en los eventos que están ocurriendo ahora mismo. De hecho, la gran motivación fue ¿dónde está lloviendo ahora? Hay muchas estaciones meteorológicas, pero esto de agregar la información es precisamente lo que consigue BISMET y dar una visión completa de lo que está sucediendo en el país justamente ahora. Incluso nosotros tuvimos mucha precaución de que BISMET fuera visible en celulares y alrededor del 60% de las visitas son desde smartphone y tablets, y eso quiere decir que lo está ocupando la gente casi en su día a día. Información crucial para generar conocimiento con respecto al riesgo climático. El cambio climático es esta tendencia de largo plazo, pero que se va manifestando en eventos que van ocurriendo en el día a día. BISMET no permite visualizar el cambio climático directamente, pero sí permite ir haciendo un análisis e ir informándonos de lo que está sucediendo en el territorio nacional a nivel diario y por lo tanto colabora en esta idea sin ser una herramienta dedicada a estudiar el cambio climático. Identificar el riesgo de las personas ante amenaza y vulnerabilidad climática requiere conocer los escenarios del clima. CAMELS y BISMET proveen esa información. Con datos confiables y precisos, colaboran en la toma de decisiones que permite tomar medidas y resguardar a la población frente al cambio climático y otros desastres asociados al clima. A ver, ¿cuál es la importancia de estas plataformas que, como uno lo entiende en la nota, unen el pasado con el presente con respecto al clima? Sirve para tomar decisiones, de manera informada. Hay un principio de las ciencias climáticas que yo creo que vale la pena explicar aquí. El clima nosotros lo estudiamos con observaciones, y estas pueden ser observaciones del pasado incluso, como vimos en la primera nota, de testigos del registro que deja el clima en los registros naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la paleoclimatología? Eso nos ayuda a entender. Observaciones del presente, y ahí están estas dos plataformas en particular. Estudios teóricos de por qué algo funciona o no funciona o qué podría explicar, y modelos. Y no aparece en la nota, pero el CR2 también tiene harto desarrollo en modelos de proyección. Modelos predictivos en este caso, exactamente, con esa información. Exactamente, ¿eh? Entonces, si es que ocurre esto y lo otro, este va a ser el clima del futuro. Y cuando uno junta esos tres tipos de información, uno puede tener un entendimiento robusto de qué está pasando y qué es lo que podría pasar. Por ejemplo, lo que se hablaba ahora con esta crisis hídrica de lo que va a ser necesario en términos de la agricultura, plantar productos que en algún lugar antes no se hubiera pensado, lo que ya se ha estado haciendo, de hecho, con este tema del cambio climático. Exactamente. Entonces, por ejemplo, se mencionaba ahí una plataforma que fue la primera plataforma que nosotros desarrollamos, que es el explorador climático. Lo único que hizo el CR2 es tomar datos que produce la Dirección Meteorológica, la Dirección General de Aguas, etcétera, y las puso en una plataforma para poder estudiar. Y después se le dio esta segunda vuelta de mirar por cuenca y también de mirar los datos horarios
para el momento. Y después tenemos plataformas de proyecciones futuras. Entonces, con eso uno estudia qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 20 años, 30 años, 40 años? Tener toda la información en una sola plataforma, porque antes estaba desagregada, hay que pedirla como casi por transparencia, o están todas en formatos distintos. Entonces, eso ayuda a tenerlo todo en un lugar y poder visualizarlo. Bien, Maísa Rojas, se nos acaba el tiempo, directora del CR2. Gracias por acompañarnos contando lo que están haciendo en el centro y también combinarse a lo que va a ser COP25, la relevancia que se está dando de un tema que es necesario discutir en toda índole. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en Exploradores. Todos nuestros capítulos y temporadas, como siempre, la invitación a revisarlos en 24horas.cl y el hashtag también en Twitter para conversar con nosotros. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense.